Uno que los patitos. Vamos a tratar sobre Corea. Corea del Norte y Corea del Sur. Conocido es el programa que hicimos en Belum Martis con el intento de autogolpe de Estado del expresidente de Corea del Sur respecto de esa situación que tenía en minoría parlamentaria, pero habiendo ganado las elecciones. Sí, Corea del Norte, en parte con su líder Rocketman, con la situación también debemos de incorporarlo en la ecuación, en la realidad que supone que el anterior presidente de Corea del Sur quería forzar una situación bélica con respecto de Corea del Norte para garantizar el nombramiento de la situación de excepcionalidad. Pero eso no debe de establecer los vínculos con toda esa narrativa que tenemos respecto de Corea del Sur es belicista y Corea del Norte es ultra pacifista, quiere la bondad de los pueblos, sobre todo con el propio pueblo, con lo que hace respecto de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, la dinastía de la monarquía Joseon, que ha empobrecido Corea del Norte porque, y esto es bien interesante recordarlo siempre, en la primera mitad del siglo XX, Corea del Norte era industrial, era populosa, era la pujante en la península de Corea, y a partir del 45-49, esto que era así, y el sur era la zona bucólica pastoril, agrícola, retrasada, se da la vuelta, no inmediatamente, pero sí se empieza a ver a partir de los años 70 que el sur es el que coge pujanza y el norte es el que colapsa, sobre todo después del desplome del bloque del socialismo real, del comunismo, de la Unión Soviética, del Comecon, sobre todo en el 89, 90, 91, entrando en ese periodo especial también en Corea del Norte, como fue en los años 90 y la obligada situación respecto de ese acuerdo mediado por Carter en 1994, en el que dicen que estaban a horas de bombardear Pyongyang. Pero, por otro lado, nos encontramos ciertamente con la situación actual. ¿Y cuál es la situación actual de ahora mismo? Que Trump no tiene amigos. Con Trump, Estados Unidos no tiene amigos. Y esto es muy difícil de entender para aquellos que han vivido bajo el paraguas de defensa solidario de los Estados Unidos de América. La idea de que todo el mundo ha tangado a Estados Unidos. Es una narrativa que resulta curioso porque en cierta medida es el elemento que alimenta el Brexit. La idea de que el Reino Unido ha sido tangado por la Unión Europea, la idea de que se gastan un dinero en cosas que Bruselas decide sin que ellos decidan nada, el criterio victimista, lo cual ciertamente creo que era O'Flaherty, un libro que leí y que tengo por ahí hablando del Brexit y que hablaba de estas mentalidades que casan muy mal con la historia, en la que aparentemente pareciera que en la Segunda Guerra Mundial quien perdió fue el Reino Unido y fue uno de los ganadores, a pesar de que, tanto con la primera como con la segunda, Carlos Caballero Jurado, que tiene algún programa por ahí hablando del Imperio Británico, en Belumartis, por ejemplo, creo que en Belumartis fue con David Nievas, un programa bien interesante, y también ha tenido otros hablando de que, evidentemente, el Reino Unido es de los vencedores formales, pero también de los perdedores morales respecto de la práctica, de lo que supuso la realidad de los años 20 y 30 y luego el impacto que produce Suez en el año 1956. Por tanto, la historia tiene más elementos. Lo objetivo es el hecho de que en 1950 nos encontramos con que el norte invade el sur. Cierto es que, a diferencia de lo que sucede en Alemania, no hay un cribado tan específico respecto de los antiguos amos japoneses para nutrir la administración pública de Corea del Sur. Cierto es también que hasta el año 1980 no se estableció una suerte de democracia liberal. Cierto es también que, en buena medida, como sucedió con Europa, aunque especialmente con mucha intensidad con Taiwán, con Corea del Sur, con la propia Japón,
Ese paraguas de defensa supuso tener un dinero extra para gastar en otras cosas, y esa tecnología dual, militar y civil, impidió el que hubiera un colapso demográfico, económico, social, e impulsó a su vez el hecho de que esa tecnología dual permitía una industria civil que servía no solamente para los propios intereses en el territorio, sino también para exportación. Con lo cual, el sistema de industrialización por exportación de materiales es algo que es indisoluble respecto de la protección militar de los Estados Unidos en espacio de Guerra Fría, en el telón de bambú que se comentó en aquellos momentos. Ahora, cuando todo esto desaparece, cuando la Estados Unidos de Donald Trump dice que no va a estar allí, incluso poniendo en solfa el elemento de defensa más conseguido, como es el artículo 5 de la OTAN. Recordemos, hasta 1977 hubo una OTAN asiática, la SEATO, que colapsa por las consecuencias de la guerra de Vietnam. Tenemos ahí ciertamente un vector interesante, porque hubo esta visita del portaaviones Carl Vinson a Corea del Sur, ejercicios que se suelen hacer. En este caso, Corea del Norte dice que reforzará su defensa nuclear tras la entrada de un portaaviones de Estados Unidos a Busan, Corea del Sur. Y curiosamente, es Estados Unidos el que va a dar carta de naturaleza a la opción nuclear que tuvo Corea del Norte, porque vio que, bueno, lo que sucedía con respecto de Irak con Saddam Hussein en 1991 con Bush padre, que ahora Donald Trump lo mete en el paquete completo de todos los que están en contra de él. Yo contra todos. Y en ese todos mete también a presidentes republicanos como Bush papá, Bush hijo. Incluso se podría pensar que Ronald Reagan, porque su fan número uno lo tiene respecto de Nixon, no tanto de Reagan. Pero también a candidatos como Mitt Romney, John McCain, aparte de, por supuesto, los Clinton, Obama, Biden, Kamala Harris. Los demócratas en conjunto todos son el mal absoluto. Fue Papá Bush bastante comedido, porque entró en el caso de Irak, pero solamente para liberar la situación en Kuwait. A pesar de que, ciertamente, conviene recordar que era un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo mismo que en Corea, que hubo resoluciones respecto de enviar una fuerza multinacional, liderada, sí, por Estados Unidos, pero en la que estaban australianos, colombianos, una fuerza en la que había un número importante de países comprometidos con la causa de la libertad. En los años que van después con Bush hijo, nos encontramos ciertamente con la realidad de lo que supone no solamente Irak y la caída de Saddam Hussein, sino también el efecto respecto de una Libia, Gaddafi, que pone en contacto con Blair la deconstrucción de sus materiales de destrucción masiva, el encuentro entre Siria e Irán respecto de la defensa mutua, y un libro como La bomba islámica, en donde se establece la idea de cómo se llega a la bomba de Pakistán con una suerte de hermandad islámica para la bomba, en donde están Libia, Arabia Saudí, los países que dicen, si consigue uno de nosotros la bomba, entonces todos los demás la van a obtener. Y el impacto ciertamente fue grande, y la realidad de trasfondo, pues con el papá de Benazir Bhutto, después de la derrota humillante en 1970 respecto de aquella guerra con la India. Esa India que en 1974 hará el Buda sonriente, no culminando, pero diciendo claramente que tiene la capacidad para dar el último salto, se queda en la línea, no salta al trampolín hacia abajo, pero se sabe que tiene capacidad de hacer triple tirabuzón, y esto luego nos encontraremos con Deir ez-Zor, con el reactor nuclear bombardeado en 2007, en donde había técnicos no solamente iraníes, sino también de Corea del Norte,
Y ahí está el vector en donde Corea del Norte obtiene el arma nuclear. Con los T's creciendo, los vectores con los lanzadores para poder, obviamente no tiene fuerza aérea, pero tiene cohetes para establecer ese vínculo con el atacado a través de armamento nuclear. Y esta idea del paraguas para la defensa, para no ser atacados precisamente con esa garantía de última instancia, como es el arma nuclear, pareciera que ahora Corea del Sur va a tener esa tentación. Incluso Japón también. Y Taiwán también. Así pues, más allá de lo que sucede en Irán, va a haber esa situación en la que la retirada de Estados Unidos efectiva, a pesar de que existe esa dualidad, y lo hemos comentado alguna vez respecto de Donald Trump, que es imprevisible, y esa inseguridad, esa falta de garantía, esa falta de eh, previsibilidad, por decirlo de alguna manera, que debe de sostener en cierta medida las relaciones humanas y las relaciones internacionales de unos cauces más o menos establecidos, eh, que no dependan de la arbitrariedad de un liderazgo mesiánico, como es el que trata de imponer Donald Trump, o tratan de poner bajo él, tal vez algunos no tengan la idea de ese liderazgo mesiánico, pero les venga muy bien para dar cobertura a sus aventuras en las que puedan decir en última instancia, no soy yo, es Donald Trump el que lo ha decidido todo. Y lavarse las culpas en una suerte de obediencia debida, a pesar de que sea un esquema distinto el que se pueda establecer ahí. Corea del Sur tiene un problema gravísimo, demográfico. De aquí a unas décadas va a perder la mitad de su población. Por lo que, a pesar de todo el trayecto que llevamos respecto de que Corea del Norte durante décadas ha hecho pasar hambre a su población, ha obligado a ser prácticamente uno de esos campos de concentración al aire libre, salvo Pyongyang, en donde se le da beneficio a ciertas familias, en donde, como ha habido algún documental emitido por ahí, habrían incluso centros de aquaparks y elementos de diversión y entretenimiento para los más afines al régimen. Fuera de ahí, fuera de Pyongyang, es complicado no solamente tener la posibilidad de grabar, incluso con la mediación de Cao de Benos, el tarraconense afín a la doctrina Juche, es difícil poder grabar en las carreteras que son anchas, amplias, con estilo brutalista, soviético y todo esto, y lo cual resulta curioso porque cuando visita en el año 75 creo que fue el dictador rumano Ceausescu en Pyongyang, le gustó tanto que cuando se produjo un terremoto aprovechó para, bueno, todo esto se tiene que derribar y construir el Palacio del Pueblo, a ese elemento legislativo que es, dicen, el más grande del mundo, tal vez el segundo edificio oficial, tal vez después del Pentágono, antes que el Pentágono. Eh, ahí está la cosa, que es un edificio que costó bastante, solamente se terminó prácticamente en el 84, 86, prácticamente al final de la situación, y un poco como catalizador también, ese gasto descomunal, mausoleístico, en un edificio tan grande seguro que contribuyó a una crisis que estaba ahí metida, y sobre todo con la idea de que y es interesante. Luego se dirá que Ceausescu no era auténticamente comunista porque antepuso el pago de las deudas que había contraído con Occidente al bienestar de su propio pueblo. Con lo cual ahí nos encontraremos con una situación parecida con respecto a Yugoslavia, en donde también fue un enfant terrible, en este caso desde fuera del bloque soviético de Moscú. Y luego acabará cayendo por sus propias contradicciones internas y el no haber sido un país realmente nunca, sino un aglomerado de pueblos como los croatas, los eslovenos, los serbios, los
macedonios, los montenegrinos, ahí en un combo bastante curioso. En el caso de Corea no es así. En el caso de Corea es una división interna, como sucedió precisamente con la República Democrática Alemana, como sucedió con la República Federal Alemana, como sucedió con la Francia de Vichy, respecto de la Francia Atlántica, que estaba bajo ocupación y que, en cierta medida, tiene correlato con el elemento electoral, incluso décadas después, con la sustitución del Partido Comunista francés en la zona de Lyon, Marsella, Toulon, por el frente de los Le Pen Bardelá. Y mucho más claro lo que sucede respecto de AfD en la antigua República Democrática Alemana, en donde hice en su momento un cálculo, si hubiera vuelto ahora la situación de República Federal y República Democrática, en la República Federal reconstituida, nos encontraríamos con que AfD sería residual. Residual en términos de que tal vez sería la cuarta, quinta fuerza política, pero obtendría un 40% del electorado en la antigua República Democrática Alemana, siendo en la práctica casi hegemónico. Con lo cual, ahí todavía queda el elemento de la división, lo digo porque si alguien piensa que si mañana las dos Coreas se reunificasen bajo el régimen que fuera, a poder ser el sur, democracia liberal, derechos individuales, aunque tal vez sin una función tan extrema de capitalismo salvaje como denuncia Psy en aquella canción de 2012 Gangnam Style, tenemos ciertamente la noción de que prácticamente por magia se van a resolver todos los problemas y la situación es tan larga de conflictividad, no en el ámbito militar solamente, sino también en el social, en el político, en el demográfico, en donde sería inviable, sino por décadas, la reconstrucción de los lazos siquiera familiares. Y ciertamente la situación amerita que, a pesar de todo ese dolor del norte, en un momento tal vez de la segunda mitad del siglo XXI, los del norte van a ser más poblacionalmente que los del sur. Por eso tal vez la palanca de defensa, que para el norte ha sido en todo este tiempo tal vez la realidad de la... No sé, el arma nuclear, pero también en cierto momento ha sido el padrinazgo de China, lo mismo que sucedió en esa guerra de 50-53 cuando estaban llegando a las cercanías del río Yalu las tropas internacionales de la ONU, lideradas por MacArthur. En un momento dado entran miles, casi se puede decir que no solamente decenas, sino tal vez hasta cientos de miles de chinos para volver a resituar la situación en el entorno del paralelo, creo que en el 38 o el 46, no recuerdo, pido disculpas por haber olvidado exactamente qué número de paralelo es. Volviendo en cierta medida a lo que no era sino una situación de horizontalidad con un paralelo, sino ahora es como una sinuosa serpiente que es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, una frontera no decidida sino de facto respecto del armisticio que se firma en 1953. Esa situación, por lo tanto, de doble llave, a pesar de que ahora los chinos ven en Corea del Norte algo que resultaría curioso, porque Corea del Norte está siendo desde los últimos 3 años aproximado, acercado a Rusia con la situación en Ucrania, con la idea, y ojo, que no solamente es Trump el que traiciona a amigos y enemigos, también Putin es capaz de hacer esto, porque piensa el Rocketman, lo mismo que pensó en el primer mandato de Trump, que podía tangarle la realidad y engañarle al viejito porque solamente quería ganar tiempo y en realidad no quería llegar a ningún fin, simplemente entre medias obtener algún beneficio en cuanto a insumos, alimentos y obtener lo que viene siendo una realidad de ataques cibernéticos, de conocimiento, por ejemplo lo que le pasó a Sony, aquella película de la entrevista, que igual en algún momento hay que comentarla en el canal, tal vez, ya veremos. El ataque a efectos financieros, lo mismo que en el ámbito de Estados Unidos, los que atacan a Estados Unidos, en un tercio más o menos, en un 30-33%, provienen de Rusia. Lo cual ciertamente es curioso porque la administración de Trump, cuando ha hecho
preliminar informe de cuál es la situación en este espacio cibernético, ni siquiera mencionan a Rusia, que es objeto de un tercio de los ataques. Y Corea del Norte también se beneficia de esta actividad ilícita con secuestro de efectivos, ya sean criptomonedas o cualquier otro elemento, para financiar la propia subsistencia del propio régimen, en parte algo que la República Democrática Alemana hizo respecto de acuerdos, por ejemplo, con IKEA, con trabajadores en estos gulags que tenía para fabricar las piezas de los muebles que luego se venderían en la cadena sueca, o algún tipo de experimento medicinal experimental en donde los conejillos de Indias volvían a ser estos presos políticos del antiguo régimen de la democrática alemana república. Así pues, la memoria debe ser ciertamente completa para poder ver que la viabilidad de estos regímenes es bastante dudosa y siempre está subordinada al pago de esa dádiva del sufrimiento de la propia población. Tener ciertamente acuerdos con estos regímenes es totalmente antiliberal, antidemocrático y defensor ciertamente del sufrimiento y del dolor del ser humano bajo la bota de estos liderazgos. Pero, ciertamente, para no depender de China, Corea del Norte pensó que podía llevar a acuerdos con Rusia en la idea de que si ahora apoyaban a Rusia en Ucrania, si en algún momento les atacaban, entonces Rusia saldría a defender al régimen, incluso enviando tropas y con el paraguas nuclear ruso y con las fuerzas aéreas de Rusia, cosa que se ha verificado que en los últimos 3 años las fuerzas armadas en toda su extensión, sin probar el tema nuclear, pero debe de andar por ahí, alguien confía que los armamentos nucleares de Rusia están en suficiencia, habiendo visto que tanto la Fuerza Aérea, la Flota del Mar Negro, el Moscova, por Dios, y la situación de la Fuerza de Tierra ha sido tan comprometida en materiales y en personas, va a hacer que no, las fuerzas nucleares rusas están chachipiruli. Y por otro lado, hay alguien que piensa que realmente si atacan Corea del Norte, Putin va a ir raudo y veloz en defensa de Rocketman. Y por otro lado, la situación de Trump, que es parecida. Es parecida porque alguien piensa que en caso de que Corea del Norte invada Corea del Sur, Trump va a ir raudo y veloz o va a decir retiramos las tropas o igual las retira previamente. Lo mismo que está retirando la situación de los chips en Taiwán, pero esa sería otra historia para otro día. Pero, ciertamente, hace que tanto en Japón, como en Corea del Sur, como en Taiwán, puedan llegar a pensar, ¿es el momento del arma nuclear? ¿Es el momento de una cobertura que dé garantías a que nadie va a interferir en asuntos internos coreanos? Porque puede que esta visita de la que se queja habitualmente Corea del Norte por los ejercicios militares conjuntos y todo esto, ¿y si es la última vez? ¿Y si es la última vez y cualquier atisbo de defensa por parte de Corea del Sur respecto de Corea del Norte en una zona de tensión? ¿Y si venden los estadounidenses a Ucrania? ¿Qué les impediría vender también a Corea del Sur frente a Corea del Norte, padrinado por Rusia, diciéndoles a los estadounidenses trampistas que la mejor manera es la unificación de Corea y para la unificación la mejor manera es la rendición? Que dejen de presionar a Corea del Norte, que dejen de estar en ese sistema tan corrupto de los chaebols y de una situación que no es de libertad y por tanto la verdadera libertad debería de venir respecto de otra situación. Con lo cual, ahí hay una posibilidad de fondo en la que, una vez rotos los corsés de lo políticamente correcto, una vez rotos esos corsés, esas fajas, esas contrapuertas, esos diques de contención respecto de lo que hasta ahora ha sido acuerdo más o menos mayoritario en determinadas áreas, puede facilitar
que lo que era impensable hasta ayer pudiera hacerse una realidad precisamente con esa evolución en sentido de la unificación con la desaparición del régimen de Corea del Sur, gracias a el desvanecimiento de la forma de padrinazgo de Estados Unidos. Por eso, la situación para el Corea del Sur debe de dar para pensar mucho. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti helpien.